Bueno. Bueno, entonces como les decía, hoy vamos a ver el práctico, bueno, número 13 que tenemos nosotros en el cronograma. Ya vamos avanzando con la práctica y también con la materia. Ya vamos más de la mitad y con este práctico empezamos a tomar o tocar temas específicos ya de manejo de cuencas. Hasta lo que veníamos viendo en los prácticos anteriores y en la teoría han sido cálculos o ejercicios que estaban vinculados al ciclo hidrológico, a los elementos propios del ciclo hidrológico y que definen la dinámica hidrológica de la cuenca, de cualquier cuenca, ¿sí? Entonces, con este práctico, con el de hoy de erosión hídrica y pérdida de suelo, vamos a aplicar varios conceptos de algunos prácticos que ya hemos visto, ¿sí? Ustedes en la teoría han visto el modelo de Fournier, ¿sí? Y el modelo de la USLE, ¿sí? Ay, perdón chicos, que ahora ahí lo podemos ver mejor. Sí, entonces, como les decía, hoy vamos a ver solamente estos dos primeros modelos. Son cortos, pero requieren un paso a paso. Es un poco complicado la explicación de manera virtual, sí, he tratado de armarlo de manera de que vayamos viendo el paso a paso del cálculo. Si tienen alguna duda cuando vayamos haciendo los ejercicios, eh, por favor activen el micrófono y preguntan. En estos cálculos, en estos modelos que vamos a ver hoy, se emplean varios algoritmos y también tablas. Entonces por ahí vamos a prestar atención en cómo se leen las tablas, qué información es necesario tener para poder hacer estos cálculos, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Hay alguien que está preguntando algo en el chat, pero no lo puedo abrir porque estoy compartiendo la pantalla. Así que el que tenga para preguntar algo, por favor, activa el micrófono, ¿sí? Porque hoy mi compu está como, no sé si es mi compu o a ver, esperen, ahí está. A ver, preguntan, ¿es el TP13 ya? Sí, tiene el número 13, pero porque aún no hemos visto, ¿cómo se llama práctico? El cálculos de las calicatas, perdón, de la erosión en cárcavas, no sé por qué tenía en la mente las calicatas. Y después aparte nos falta ver IPH y un práctico de mapa de vegetación, que eso vamos a ver la semana que viene, pero digamos, en el programa viene siendo como el práctico 13, ¿sí? Igual no siguiendo el número, pero ya lo corregimos de última al número, ¿sí? De nuevo les repito, chicos, que cuando tengan algo para consultar, prendan el micrófono sin vergüenza, chicos, y pregunten nada más, porque no sé por qué no puedo compartir la pantalla y a la vez verlo el chat. Bueno, bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Tenemos entonces, ¿qué es la erosión hídrica? Para comenzar con el práctico de hoy, vamos a definir la erosión hídrica como la desagregación, el transporte y sedimentación de las partículas del suelo por el impacto de las gotas de lluvia y acción del escurrimiento superficial. O sea que es un proceso, ¿sí? Si ustedes lo ven así, comienza el proceso de erosión con la desagregación a partir de las diversas formas de meteorización que puede sufrir una roca, ¿sí? Ya sea las meteorizaciones pueden ser químicas, físicas, debido a las temperaturas, ¿sí? Al termoclatismo, al haloclatismo, al crioclatismo, o sea, hay diferentes
forma, también puede ser la erosión, perdón, la desagregación puede ser por acción del viento, ¿sí? Entonces el primer paso para comenzar a hablar del proceso de erosión hídrica es hablar de la desagregación, ¿sí?, de una roca. Una vez que ese material está desagregado, ¿sí?, comienza el transporte por algún agente de transporte. En este caso, como vamos a ver en el práctico, el transporte es el agua. Y finalmente se produce la sedimentación, ¿sí?, de esas partículas, porque como vimos si recuerdan el práctico de la semana pasada de sedimentación, dependiendo, ¿se acuerdan cuando veíamos el índice de redondez y de esfericidad? Podíamos ver qué tan anguloso o más redondeado era un material, entonces eso nos podía dar un indicio de qué tanto fue transportado, sí, ese material. Entonces, en el proceso de sedimentación, ¿sí? Que es la parte final ya del proceso de erosión hídrica, ¿sí? En este caso también la desagregación de las partículas de suelo pueden darse por el impacto de las gotas de lluvia, ¿sí? Eso seguramente ya lo vieron en la teoría, ¿sí? Y también seguramente lo vieron en manejo de suelo, que las gotas de lluvias, digamos, caen a una determinada velocidad y con una determinada fuerza. Eso es lo que genera la desagregación de, los, de las partículas del suelo, ¿sí? Y, digamos, dependiendo del tipo de suelo, eso va a generar los taponamientos del suelo, ¿sí? Seguramente lo vieron en la teoría, y al, digamos, de alguna manera taponarse, entre comillas, el suelo, o sea, digamos, por producto de esta desagregación, el escurrimiento superficial es mayor, ¿sí? Bueno, ¿qué factores intervienen en los procesos de erosión hídrica? Y intervienen el clima, la geología del suelo y la topografía como principales factores, ¿sí? Que predisponen a una cuenca a sufrir distintos tipos de erosión. En este caso el tipo de erosión es la hídrica, ¿sí? Por lo tanto, es importante al momento de hacer un estudio de erosión conocer en detalle estos componentes del sistema ambiental de la cuenca para poder determinar, ¿sí?, el volumen de suelo que se pierde por erosión hídrica, ¿sí? Y finalmente la vegetación es un factor que, a diferencia del clima, la geología, el suelo y la topografía que predisponen a un suelo a la erosión, la vegetación es un factor que va a atenuar el efecto de la erosión. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un rato, las gotas de lluvia caen con una determinada velocidad y fuerza. Ese impacto de las gotas de lluvia es lo que generaba la desagregación de las partículas del suelo, y por lo tanto, si tenemos vegetación, la vegetación intercepta, digamos, esas gotas de lluvia, disminuyendo la velocidad y la fuerza con la que impactan en el suelo, ¿sí? Entonces, la vegetación es un factor que atenúa el efecto de la erosión. Bueno, pasando ya a los modelos de erosión, existen diferentes modelos matemáticos que permiten estimar el volumen de sedimento que se producen en una unidad de tiempo, en una cuenca. Esa unidad de tiempo por lo general se miden por año, porque está también asociado a los ciclos hidrológicos, ¿sí? Y también se estima por superficie, que en algunos casos pueden ser por hectáreas o por kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces es un volumen que se expresa tanto en años como en unidad de superficie, que puede ser hectárea o kilómetros cuadrados. Para el práctico de hoy hemos elegido hacer, digamos, los cálculos a partir de
el trabajo realizado por la ingeniera Martínez Scherer en la cuenca del río Potrero, es un trabajo de tesis que se desarrolló en la cátedra hace un tiempo atrás, y ella aplicó los diferentes modelos de erosión, ¿sí? Para determinar la pérdida de suelo. ¿Cuáles son esos modelos? Bueno, los modelos para determinar ese volumen de sedimento producido, ¿sí?, por erosión hídrica, son el modelo de Fournier, que tiene su origen en Francia, el modelo de la USLE, que es desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros en Estados Unidos, que es un modelo que hemos visto en manejo de suelo, cuando se cursa manejo de suelo. Y después está el modelo Gavrilovic, también lo van a encontrar como Gavrilovic, Horovic, que se desarrolló este modelo en Serbia, y el modelo Miraki, que también es de los Estados Unidos, y es muy aplicado para determinar sedimentación en embalse. Bueno, todos estos modelos, como verán, son modelos que han sido desarrollados en distintos países, con distintas condiciones climáticas, geológicas, de suelos y topografía, y como también de vegetación. Entonces, como verán, son modelos que se adaptan a nuestras cuencas. Al final del práctico, que va a ser el día jueves, van a poder llegar a la conclusión de cuál de estos modelos se ajustan mejor a nuestras cuencas, o cuáles tienen un grado más de incertidumbre que otro. Ese es uno de los objetivos de este práctico, ¿sí? Ver cuáles son los que más se ajustan. Por otra parte, para aplicar estos modelos, como les dije al principio, es necesario contar con una información detallada de los componentes ambientales de la cuenca. Por eso en la página del Face está subido por un lado el práctico para desarrollar hoy, y por otro lado los datos o la parte teórica de los ejercicios que hoy vamos a hacer, ¿sí? Entonces, son importantes conocer estos modelos de erosión, porque por un lado nos permiten conocer cuál es el volumen de suelo que se está perdiendo en una cuenca. Aparte, digamos, estos modelos siempre están relacionados y vinculados al manejo de cuenca y a las futuras obras de corrección que se pueden construir para frenar estos procesos erosivos. En este práctico, en este ejemplo de la cuenca del río Potrero, se han hecho los ejercicios, digamos, se han hecho los cálculos del volumen de sedimentos producidos por la cuenca a partir de las fórmulas que vamos a desarrollar hoy. O sea, se calculan de la manera que vamos a ver hoy, pero también que Patricia le vas a mostrar el jueves, en la práctica del día jueves, que estos cálculos también se pueden hoy por hoy hacer con el SIG. Entonces, vamos a ver las dos maneras de hacer los cálculos. Y una cosa que también hay que tener presente, que estos modelos se van ajustando a las cuencas de nuestra región. Vamos a ver que hay fórmulas y algoritmos y las tablas que les decía, que hay que leerlas e interpretarlas en función del conocimiento de la cuenca. Bueno, entonces, por un lado, yo le diría que tengamos a mano el práctico de hoy, ¿sí? Por otro lado, los datos, ¿sí? Y vamos a ir resolviendo paso a paso, ¿sí? Okay. Profe, usted solamente subió 2 archivos Word, ¿no? Sí, son dos archivos Word, que uno dice el TP de erosión, que están los ejercicios y la fórmula, y por otro lado, denme un ratito, y por otro lado están los datos para hacer los cálculos, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar con el modelo de Fournier, ¿sí?
El modelo de Fournier, a diferencia de los otros modelos, evalúa la degradación específica de una cuenca, es decir, la erosión de la cuenca, la degradación que se genera de manera natural, sin intervención del hombre, ¿sí? O sea, no tiene en cuenta los, digamos, procesos eh, que predisponen a la erosión como el sobrepastoreo o algún otro tipo digamos, de actividad antrópica que podría predisponer a la cuenca para generar los procesos erosivos. El modelo de Fournier habla de la degradación específica de la cuenca, es decir, la degradación natural geológica, ¿sí? En este caso, para este modelo se tienen en cuenta dos factores, que es el clima y el relieve, ¿sí? Si ya estamos hablando de clima y relieve, entonces vamos a necesitar datos climáticos y datos de relieve, ¿sí? Esto se aplica mucho en cuencas montañosas, macrocuencas mayores a 100 kilómetros cuadrados. También se han aplicado cuencas más pequeñas, ¿sí? Eh, y como les decía, estima la degradación natural geológica. Dicen que no tiene en cuenta el factor vegetación, pero indirectamente está vinculado en el clima. Sin embargo, como van a ver en los otros modelos tienen una componente vegetación. En este caso no, solamente tenemos el clima y el relieve, ¿sí? Bueno, ¿en qué se basa este modelo de Fournier? El modelo de Fournier se basa en que él elaboró 4 rectas de regresión, ¿sí? Teniendo en cuenta el clima y el relieve, ¿sí? Entonces acá, como ven acá, tenemos una recta A, B, C y D, que ustedes la vieron en teoría seguramente, están graficadas, ¿sí? Y cada recta, ¿sí? Está vinculado a un tipo de relieve y un tipo de clima, ¿sí? Dentro de esta recta, la fórmula, tenemos I, que es la degradación específica, y fíjense y presten atención que Fournier, ¿sí? Digamos, mide esta degradación específica en toneladas por kilómetros cuadrados por año, ¿sí? Eso es I, y X, la variable X, es la concentración pluvial, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? O sea, para nosotros determinar el volumen digamos, de suelo perdido por erosión, ¿sí? O sea, por degradación específica la degradación específica de la cuenca, lo que vamos a hacer es hacer una serie de cálculos y de comparaciones, se fue, ahí está, para definir qué recta vamos a utilizar, ¿sí? Tenemos que elegir una de estas 4 rectas para nuestra cuenca, y una vez elegida la recta, reemplazar el valor de la concentración pluvial, ¿sí? En la recta elegida, y vamos a tener el valor de la degradación específica de la cuenca en toneladas por kilómetros cuadrados por año. O sea, esto ya con la recta ya tenemos las unidades, no hace falta hacer cambios de unidades ni nada, directamente ya la recta nos da en esta unidad el valor de la degradación específica, ¿sí? Entonces, sí. Entonces, si en un parcial o en cualquier instancia evaluatoria nos preguntan si considera o no el factor vegetación, decimos que no, por más que lo considere indirectamente. Yo diría que indirectamente se considera el factor de vegetación, ya que está asociado al tipo de clima. Lo que no está explícito un parámetro dentro de la recta que diga vegetación. Acá solamente tenés las rectas, y la recta está asociada al relieve, como vamos a ver ahora, y al tipo de clima. Pero la recta no tiene un parámetro que hable de la vegetación. Sí, indirectamente podríamos decir que lo incorpora con el tipo de clima, porque sabemos que un tipo de clima húmedo tenés vegetación más densa y del tipo arbórea que tal vez uno semiárido, en donde solamente tenés vegetación
que también tenés arbórea, pero en menor proporción que en un clima húmedo, ¿sí? Tal vez tenés mayor proporción en un clima semiárido de arbustales, y sabemos bien de que entre un estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, ¿cuál sería el que protege más al suelo? Y bueno, sería, Profe, sí. yo creo que considera una diferencia por el tema de que habíamos visto que los otros modelos tomaban un porcentaje ya de cobertura cuando hablábamos de la vegetación, no solo el tipo de vegetación, sino también el porcentaje de cobertura, y en algunos otros modelos ya hasta, por ejemplo, si nosotros dejábamos un, por ejemplo, un rastrojo luego de un cultivo, también se tomaba otro coeficiente que disminuía la erosión. Yo creo que a eso Claro. se refiere también. Claro, era justamente lo que te iba a decir, o sea, aparte de la estructura, y sabemos que un bosque te puede cubrir más que un pastizal, perdón, que un arbustal, pero depende del estado de ese bosque, porque probablemente si es un bosque degradado, tenés menor cobertura, ¿sí? Que tal vez que un pastizal, en ese caso a lo mejor el pastizal te cubre más el suelo que un bosque degradado. Entonces eso tiene mucho que ver del conocimiento de la cuenca, del hecho de haber ido a la cuenca, haber hecho, ya vamos a llegar a la parte de vegetación en el modelo de la USLE, pero sí, el modelo de Fournier no tiene en cuenta en la recta, como vemos acá, un parámetro en donde incorporemos un valor, como decía acá el compañero, de un porcentaje o de un indicador de, sí, de cobertura de la vegetación, ¿sí? Acá solamente trabajamos con el clima y con el tipo de relieve, ¿sí? Bueno, entonces tenemos estas 4 rectas. Entonces nuestra tarea es definir cuál recta vamos a utilizar para nuestra cuenca y reemplazar la concentración pluvial que ya tenemos. Pero no es difícil definir la recta, pero sí tenemos que hacer unos cálculos. Entonces ustedes tienen 2 estaciones pluviométricas en la cuenca del río Potrero, una es la estación Potrero de Díaz y otra es la estación Salamanca. Para ambos casos tienen los valores de precipitación y temperatura, ¿sí? Entonces, ustedes tienen, voy a salir un ratito de esta pantalla para compartirle otra, acá. Ustedes tienen esto, no sé si se está compartiendo la pantalla. Ahora sí, creo que sí. Ahí están viendo, ¿no? Sí, profe, Sí, sí se ve. profe. Bien, Todavía, profe. gracias. Pasa de que mi compu, no sé por qué, pero me abre 20.000 ventanas hoy y se me hace una desconfiguración. Bueno, acá esta es la parte teórica, que dice teoría del TP13. La información básica, bueno, ahí tienen la cuenca del río Potrero, la superficie de la cuenca, el perímetro de la cuenca, y bueno, los datos climáticos, la parte de suelos, ¿sí? Que ya la vamos a utilizar más adelante, la topografía, cómo es la vegetación, ¿sí? Y algunos datos anexos. Para el caso de Fournier vamos a trabajar con el clima, ¿sí? Y creo que acá abajo dice, no lo puso, o no lo pusimos, pero el coeficiente, vamos a necesitar el coeficiente orográfico. Ya se lo voy a decir cuál es el valor del coeficiente orográfico. ¿Sí? Entonces, estas dos hojitas es de la información básica. ¿Sí? Pregunten si tienen audio en la clase, sí. Sí, sí. Karina, por ahí fíjate en tu micrófono y en la configuración del micrófono en tu computadora. A lo mejor eso puede ser que esté pasando, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a seguir con el PowerPoint. Bueno, uy, ya se nos va el tiempo, que rápido pasa. Bueno. Entonces, para caracterizar el relieve, Fournier utiliza el coeficiente orográfico. Para la cuenca del río Potrero, anótenlo por ahí, el coeficiente orográfico ya calculado es 23. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar para el clima. ¿Sí? Entonces tenemos la formulita de la concentración pluvial,
¿sí? La concentración pluvial es igual al mes más lluvioso elevado al cuadrado, ¿sí? Dividido la precipitación media anual, ¿sí? Por otro lado, hay un algoritmo que nos va a permitir calcular el déficit de escorrentía. Este algoritmo, ¿sí? Tiene en cuenta la temperatura media anual, ¿sí? Esta que tenemos acá. Y el déficit de escorrentía, ¿sí? Es la precipitación media anual, haciendo estos cálculos, el mes más lluvioso elevado al cuadrado, y el algoritmo, ¿sí? Calculado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cálculo para los datos de Potrero de Díaz y para la estación Salamanca, ¿sí? Ustedes ya tienen los datos de precipitación y temperatura, y les quiero mostrar una cosita más antes que se nos termine el tiempo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? Este algoritmo L, ¿sí? Que tengo acá, ay, no sé por qué se me va para adelante. Este algoritmo L, ¿sí? Es el que nos va a permitir establecer, ¿sí? A partir de estos cálculos que ya lo hacemos, a partir de este algoritmo L y la precipitación media anual, vamos a poder determinar qué tipo de clima es el que caracteriza la cuenca, ¿sí? La concentración pluvial, que es la X, digamos la variable X que vamos a necesitar, ¿sí? Para después, una vez escogida la recta, poder reemplazar, ¿sí? Es la precipitación del mes más lluvioso, como dice así acá, relaciona la precipitación del mes más lluvioso, o sea, me tengo que fijar en la tabla cuál es el mes más lluvioso, y elevado al cuadrado, y lo divido por la precipitación media anual, ¿sí? Y después que yo tengo ya esto, ¿sí? Podemos determinar la recta, ¿sí? ¿Cómo determinamos la recta? Con el coeficiente orográfico y con el tipo de clima que nos ha dado, digamos, el cálculo del algoritmo. En nuestro caso, nosotros tenemos una cuenca con un coeficiente orográfico 23, o sea que es mayor a 6. Entonces la recta está entre C y D. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué clima es? Para eso, una vez que calculemos, ¿sí? El algoritmo, vamos a comparar la precipitación media anual, ¿sí? Esto lo vamos a hacer para cada estación, ¿sí? Para cada estación meteorológica, o sea, para Potrero de Díaz y para Salamanca. Entonces, ¿sí? Tenemos, ay, yo pongo acá y se me sube, se me aparece este cartelito, ahí está. Vamos a hacer, por ejemplo, 0,316 por L, L el valor, ¿sí? Que voy a tener que calcular ¿sí? El algoritmo. Y entonces, si P es menor al resultado de 0,316 por L, decimos que el clima es árido. Ahora, si P está entre 0,316 y su duplo, ¿sí? Por L, el clima es semiárido. Ahora, si nuestra precipitación media anual es mayor a 0,632 por L, el clima es húmedo, ¿sí? Entonces, yo una vez que ya tengo este clima, ¿sí? Definido el clima, supónganse que me dio clima semiárido, y sé que mi coeficiente orográfico, ¿sí? Es mayor a 0,6, entonces digo, bueno, tengo clima semiárido, y, bueno, primero, coeficiente orográfico mayor a 0,6, y el clima me dio semiárido, entonces la recta D. Entonces, vuelvo, y la recta D me dice que es estos valores, lo único que tengo que reemplazar es el coeficiente pluvial, ¿sí? Una vez reemplazado, ya voy a tener la degradación específica de la cuenca.
Bueno, entonces lo que yo les voy a pedir es que vamos calculando. Este valor de déficit de escorrentía es como un valor para que sepan cómo se calcula el déficit de escorrentía, pero como verán, no está incorporado en ninguno de los ejercicios, digamos, de las fórmulas que hemos visto, sino que yo les diría que para agilizar ahora en el práctico, calculemos la concentración pluvial para Potrero de Díaz y Salamanca, y hagamos el algoritmo también para ambas estaciones meteorológicas para que podamos determinar el tipo de clima, ¿sí? Y la concentración pluvial, y así definir qué recta es, hacer el cálculo del volumen de sedimentos, digamos, ¿sí? Y después compararlos con estas tablas. Yo voy a cortar acá, porque ya se corta, digamos, tenemos 3 minutos por delante. Ustedes, no sé si tienen alguna duda de lo que les acabo de explicar de cómo calcular, ustedes vayan calculando y yo voy a ir armando la nueva reunión. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Dónde está? Creo que es este. En el otro, se me desconectó, me parece. Sí, no lo tengo acá. Bueno, en el práctico, en el documento del TP, ¿sí? De los ejercicios, están las formulitas estas que les acabo de mostrar en el PowerPoint, como para que se vaya, vayan haciendo el cálculo. Entonces corto acá y calculamos el coeficiente de la concentración pluvial, el algoritmo L, ¿sí? Vamos calculando eso para después, y si ya pueden ir avanzando con el tipo de clima, bárbaro, ¿sí? Bueno, entonces corto y ya les publico el nuevo link.